Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía aquí de Guatavita FM Estéreo 106.4, Normas de Vida y Esperanza. Son las 9:30 de la mañana y a continuación se da inicio al programa Leer es mi cuento, dirigido por el promotor de literatura de la Biblioteca Municipal, Luis Ángel Muñoz, quien nos acompaña hoy con un gran invitado, un invitado muy interesante. Sean todos bienvenidos a este programa dedicado a todos los oyentes de Guatavita FM Estéreo 106.4. Muy buenos días, señores, y bienvenidos. Buenos días, Jenny, y buenos días a toda la comunidad de Guatavita y los 17 municipios a donde llega la señal de Guatavita FM Estéreo 106.4. Bienvenidos una vez más a Leer es mi cuento. Les pido desde estos micrófonos unas excusas porque hace una semana no tuvimos programa debido al fallecimiento de mi madre. Y quiero aprovechar este espacio y este escenario para agradecerle a toda la gente que me ha acompañado, a mí, a mi hermano y a mi familia en este proceso. Hoy, por cosas del destino, un invitado, como bien decía Jenny, bastante especial, muy acorde quizás a lo que estoy atravesando. Y bueno, bienvenidos una vez más a este programa. Recuerden que este es un programa cultural bajo la actual administración Guatavita Somos Todos, en cabeza de la alcaldesa Ruby Jimena Prieto y la Biblioteca Municipal. Estamos aquí todos los miércoles encontrándonos de 9:30 a 10:30 con un invitado nuevo, con un tema nuevo. Y hoy me encuentro con Fernando García. Fernando es digamos que ya un amigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la Biblioteca Municipal. Él es de Chile, pero pues quién más que él para que se presente y para que toda la audiencia que nos está escuchando en este momento se familiarice con Fernando. Fernando, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación, por participar en este escenario y bueno, bienvenido. Gracias, Luis Ángel. Feliz de poder compartir y gracias por la invitación. El ofrecimiento mío, claro, fue de poder entregar alguna información que pueda ayudar a las personas y con mucho gusto estoy acá y vamos a ahondar en los temas que las personas nos piden. Hoy día trajimos un tema en especial, pero estamos en la libertad de tocar los temas que las personas necesiten, sobre todo temas contingentes que puedan ayudar a las personas a comprender su psicología. Ese en realidad... Bueno, cuando empecemos a hablar un poco sobre mi vida, yo tengo como varios campos de acción, pero indudablemente que el campo que más me atrae y en el cual más llena mi corazón es el campo de poder orientar a las personas sobre su mundo interior. Porque estamos todos abocados muy hacia afuera, pero miramos poco hacia adentro. Y esa es la idea, empezar a mirar un poquito hacia adentro y darnos cuenta del tremendo universo que tenemos dentro y cómo podemos nosotros obrar conscientemente en él. Bien, súper interesante nomás esa introducción. Estoy seguro que esta hora va a ser bastante productiva. Y bueno, recuerden que si están escuchando este programa y quieren hacerle alguna pregunta a Fernando, pueden escribir al WhatsApp 314-289-0651, 314-289-0651. Pueden escribir ahí si les llamó la atención algo de lo que él está mencionando y quieren preguntar, pueden hacerlo. O también en la fanpage de la emisora Guatavita FM Estéreo pueden hacer sus preguntas. Pues bien, Fernando, Leer es mi cuento siempre comienza de esta manera y es preguntándole al invitado, y en este caso a ti concretamente, ¿quién es Fernando? Wow, definirse a sí mismo es difícil. Claro, porque uno se puede definir desde diferentes puntos de vista, pero indudablemente que hablando ya del nivel más aterrizado o corporal o material, Fernando García es un chileno de naturaleza chilena, pero en realidad un alma multinacional, y ya hasta cósmica. Porque si leemos uno de los capítulos de mi libro de autoconocimiento, en el fondo uno tiene que sentirse un ser cósmico. O sea, la limitancia de tu nacionalidad o de tu movimiento la das tú mismo. El ser humano ha creado una serie de limitancias que un país llega hasta aquí y hasta acá, que tú hablas un idioma, yo hablo otro idioma, o sea, hemos puesto diferencias.
pero en el fondo somos todos chispas divinas que hemos venido acá al tapete de la existencia a tener experiencias y a aprender mucho. La vida en sí es toda una escuela. Entonces, bueno, Fernando nace en el año 62, ya en Chile, pero como te digo, tengo un bagaje de ir a muchos lugares a entregar el conocimiento desde que lo recibí a temprana edad, aproximadamente los 20 años, y me he dedicado esto es mi pasión en el fondo, orientar a las personas, cómo entrar en su mundo interior. De profesión soy constructor civil, ingeniero civil, estudié arquitectura también, no la terminé, pero también tengo esa parte, digamos, de la espacialidad, que también me encanta, lo que es el diseño y la espacialidad de la arquitectura. Y también tengo un área profesional médica, soy quiropráctico. Ayudo a las personas en los dolores de espalda, dolores de hueso, dolores artríticos, dolores de cadera, ciático, en general todo lo que sea ajuste vertebral va a ayudar a una persona a modificar su postura corporal. Soy terapeuta también en diferentes terapias medicinales, pero la que más manejo en realidad es la quiropraxia, ¿ya? Entonces mi área es el área de la ingeniería, el área un poco de la terapéutica y el área de la psicología interna transpersonal. Ok, ya mencionaste tu libro, que es Autoconocimiento, Fernando García Silva. ¿Dónde empieza? Quisiera preguntarte, y es una pregunta obligatoria en este programa para nuestros invitados, la pasión por escribir y más de este tema. Claro, la pasión por escribir en realidad fue naciendo, porque como dice el dicho, la necesidad crea el órgano. Entonces cuando ya tú te ves como con un llamado, como una necesidad de expresar algo tan profundo como el autoconocimiento, de la forma más simple que tú puedas, es en la gracia. En realidad la característica de la habilidad o la inteligencia está ahí, en solucionar problemas complejos con soluciones simples. Y eso es lo que queremos, y vamos a hablar acá de temas, vamos a hablar de temas muy complejos de una forma muy simple. O sea, hay que ser sencillo, sintético y práctico. Esas son las funciones principales. Pero la misma vida me fue llevando, me fue motivando a escribir este libro y gracias a Dios ha sido muy bien recepcionado. No recuerdo el número, creo, porque hay una página web en la cual se puede descargar el PDF en forma gratuita. La página web es www.libroautoconocimiento.cl. Todo junto, libro autoconocimiento. ¿Ya? A lo mejor por el mismo WhatsApp se puede transmitir después el link, pero es simple, www.libroautoconocimiento.cl, ahí se descarga. Actualmente tiene casi 14.000 descargas, es gratuito. Entonces lo he difundido también, lo he regalado, hice algunas ediciones en colores, una presentación lo más bonito que pude, con imágenes hechas por un estudiante de arquitectura, digamos, graficado. Son capítulos muy cortos, son 130 capítulos, pero muy cortos, profundos pero cortos, de manera que uno lo lee y inmediatamente le llega, asimila y comprende el mensaje. Bien, Fernando, pues ya que estamos hablando del libro, entremos de lleno a hablar del libro. Y quisiera preguntarte, bueno, en este momento en cabina tenemos el libro en físico. Yo lo tengo desde hace unos días y como bien lo describe Fernando, tiene una presentación bien particular. Y quisiera preguntarte que la portada, donde hay un hombre y eso es que un toro, ¿cuál es la intención de la portada de este libro? Claro, bueno, la mitología antigua nos ha enseñado siempre la lucha del ser humano contra algo muy grande, muy siniestro, muy como terrorífico, ¿no? Pero eso es algo externo, pero es algo que nosotros tenemos que comprender que es algo interno de cada uno de nosotros. La verdadera sabiduría nunca es temporal, es eterna. O sea, por ejemplo, la lucha de David contra Goliat, que uno dice, claro, David luchó contra Goliat, no sé, va hace 2000 años, 2500 años, pero no, usted está luchando constantemente contra su Goliat interno. O sea, esa lucha de David contra Goliat es la lucha de nuestra conciencia contra nuestros propios defectos. Por ejemplo, un Goliat muy grande que hoy en día hay en la humanidad se llama depresión. Hay muchas personas que se ven sometidas por esa depresión y que lo ven como tan grande, no, es que yo no puedo, es que
Y ahí está sometida por su Goliat, que en el fondo el Goliat es el defecto más preponderante en uno, lo que más a uno lo tiene sometido. ¿Ya? Pero David representa la conciencia, esa capacidad que uno tiene muy pequeña, esa luz muy pequeña, pero que cuando se le da la posibilidad de enfrentarse a este monstruo, lo derrota. Bueno, aquí en la portada está Teseo enfrentándose al Minotauro. Teseo, en el fondo, se enfrenta al Minotauro. El Minotauro es la bestia interior de nosotros, como que brama, ¿sí? Tiene cuerpo de ser humano, pero rostro de toro, porque es principalmente la ira. Uno de nuestros más grandes defectos psicológicos y que más destruye a nosotros y destruye a la humanidad es la ira, la violencia. Vemos hoy en día, el país, el mundo, está entrando en conflictos bélicos, va eso en aumento, ¿ya? Entonces, las guerras, el querer someter la violencia, en el fondo es un defecto que cada uno tiene dentro de sí. Si uno fuera capaz de enfrentarse a su propia ira y destruirla, ahí le cambia la vida. Porque cuando uno aprende a lograr conquistar la pureza del corazón, la tranquilidad del corazón, uno alcanza lo que es la felicidad. Uno no puede ser feliz en la vida si es que tiene aspectos de violencia que lo están atacando, que lo están destruyendo. Y esos aspectos de violencia están íntimamente relacionados con uno mismo. Están dentro de uno. La lucha es contra uno. Por eso que se habla del autoconocimiento, ¿no? Hay muchas veces que uno se dedica a estudiar a las demás personas y a conocer o a criticar, a hablar de las demás personas, pero la idea es que nosotros vamos a rendir cuentas por uno mismo. Cuando lleguemos al otro lado, cuando nos toque cruzar el umbral, no nos van a preguntar ¿y a quién cambiaste? Sino nos van a preguntar, ¿cambiaste tú? ¿No? ¿Modificaste aquello que te amargaba la vida o que destruía al resto? Entonces eso es autoconocimiento. Bien, Fernando, quiero irme por el título, autoconocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? No quiero interpretarlo de mala manera, ¿no? Y tú me corregirás, y también la audiencia, creo que es una pregunta que surge. ¿Hay gente que no se conoce, tiene un grado de conciencia dormido, o cómo es, para que vayamos por esa línea? Por supuesto, o sea, la mayoría de la gente tiene una falsa imagen de sí mismo. Casi el 99,9% de las personas tienen un pensamiento de sí mismo, pero que no es correcto. Porque nosotros tenemos un diferente grado de personalidad. Personalidad, la palabra personalidad significa caretas. Uno tiene como caretas, como máscaras, ¿ya? Entonces, para autoconocerse, uno tiene que aprender a sacarse esas caretas. Cuando uno destruye la falsa imagen de sí mismo, aparece lo que uno realmente es. Entonces, físicamente uno reconoce que es un individuo, porque puede ver un cuerpo físico y se mira al espejo y puede decir, oye, yo me estoy haciendo canas, me estoy arrugando, no sé, o soy bonito, o soy feo, no sé, como quiera, ¿verdad? Pero uno puede, como ve un cuerpo físico, uno piensa que uno tiene una individualidad, pero físicamente cada uno de nosotros tiene una individualidad, es una persona, hasta tiene un carnet de identidad, una cédula, ¿verdad?, que lo identifica como tal, pero psicológicamente nosotros tenemos una pluralidad psicológica. O sea, físicamente somos uno, pero psicológicamente somos muchos. Entonces, esa multiplicidad psicológica es lo que a uno lo hace ser tan cambiante. ¿Por qué hoy en día hay tantos fracasos matrimoniales? ¿Por qué una persona se casa, mi amor, yo te quiero contigo hasta el fin? Y resulta que hay unos que no duran ni una semana. Unos duran un mes, un año, 2 años, 5 años, 10 años, no sé. Pero viene porque un defecto psicológico de la persona se sintió apasionada, enamorada, no sé, le gustó determinadas características de la persona. Pero después aparece otro defecto psicológico de la persona que no valora aquello que el primero valoró, sino empieza a fijarse en sus defectos o empieza a criticarla, entonces ya la quiere rechazar. O cuando uno dice, no, mañana sin falta le pago, y resulta que lo que espera es que nunca llegó a pagarle. Entonces, ¿quién promete? El que promete y no cumple, ¿por qué? Porque esa multiplicidad hace que uno prometa, pero después otra parte de uno, otra parte de la psicología de uno dice que no tiene nada que ver con el que prometió, dice, no, yo no pago eso. Entonces, comprender esa multiplicidad psicológica es autoconocimiento. Y esa multiplicidad psicológica se expresa en determinados centros de la máquina humana, porque el cuerpo físico es una máquina perfecta. La divinidad para lograr hacer este cuerpo físico demoró millones de años.
Son millones de años de proceso evolutivo, y hasta que llegó hasta, imagínense, ni siquiera la medicina actual, ni siquiera la ciencia actual conoce a cabalidad cómo funciona el cuerpo físico. El cuerpo es maravilloso. Pero si no conoce el cuerpo, menos conoce la psicología. Entonces, esa es la idea. La idea, en el fondo, es entender que el exterior es el reflejo del interior. Entonces, que si yo tengo una vida con dificultad, con dolor, con amargura, si estoy confundido, es porque la cargo esa confusión dentro de mí. Y mientras yo culpe al otro, no, es que este me hace así, no, es que esto de acá, no, que el presidente, que los impuestos, que los diputados, que los ladrones, y empieza a hablar afuera, y no se da cuenta que en el fondo el resultado de la vida es uno mismo. Uno es el arquitecto de su vida. Entonces, si yo tengo una vida de amargura, es porque eso es lo que he creado. Y lo he creado a través de esta multiplicidad psicológica que no he sabido comprender y descubrir. Entonces, el autoconocimiento es fundamental. En realidad es una herramienta primordial y básica que debería decirse en todos los colegios, institutos, universidades. Pero, ¿en qué colegio le enseñan al joven a autoconocerse? ¿En qué universidad se toca este ramo? Está absolutamente dejado de lado. Y es fundamental. Entonces, por eso es que en realidad hay tanta confusión hoy en día. Porque la gente no se conoce a sí misma. Cree conocerse. Juraría que se conoce. Y justifica, no, es que mi papá era igual, mi mamá era igual, y así, a través de cosas de herencia, pero no. La verdad es que nosotros no tenemos una absoluta ignorancia sobre nosotros mismos. Y eso, cuando la persona ya comienza a entrar en este camino laborioso, que es entrar en su interior, que podemos ir entregando acá, ese es el objetivo de ir entregando herramientas, técnicas, para que la persona vaya entrando en su mundo interior y vaya descubriendo esta multiplicidad psicológica. Porque una cosa es que uno hable de la multiplicidad psicológica y otra cosa es que uno la descubra, que es totalmente diferente. Y esa es la idea. Podemos hablar aquí maravillas, pero la idea es que cada cual se dé cuenta, sí, tiene razón, es así. Ahí es donde comienza la verdadera sabiduría y ahí es donde todas las estructuras y los pensamientos que yo tengo de mí mismo se empiezan a desmoronar, empiezan a caer y empieza a aparecer el verdadero ser que mora dentro de mí, que está anhelante a que uno despierte. Despertar significa sacarse las caretas y descubrir el verdadero rostro que uno tiene. Bien, Fernando, para allá iba justamente, y es como una persona puede decir, que nos está escuchando en este momento y diga, bueno, yo quiero autoconocerme. ¿Cuál sería ese primer paso? ¿O hay pasos o cómo sería la metodología? Claro, el primer paso fundamental es desarrollar una capacidad que se llama la capacidad de la autoobservación psicológica, que es una capacidad que está atrofiada en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, órgano que no se usa, se atrofia. Entonces, como nosotros no nos hemos autoobservado, como nosotros hemos perdido la capacidad de la percepción constante de uno mismo, de instante en instante, uno no se percibe a sí mismo. Uno percibe el entorno, aquí está sala, las personas, pero no se autopercibe a sí mismo. Ese sentido de la autopercepción psicológica, de la autoobservación psicológica, también se le conoce como el nombre de clarividencia y está relacionado con el sexto sentido aquí, un chakra que aquí se llama Ajna chakra. Ese sentido de la clarividencia que está aquí, que está íntimamente relacionado con la glándula hipofisial. Hay dos glándulas fundamentales en el cerebro, uno es la glándula hipófisis y otro es la glándula pineal. Una me da la clarividencia y la otra me da la polividencia. Una me da la capacidad de ver con claridad, clarividencia, y la otra, polividencia, me permite captar a mí todas las dimensiones de la naturaleza. Entonces, esa capacidad de esta glándula, este sentido de autopercepción, esta clarividencia, tiene que ser llevado hacia el mundo interior, primeramente. Porque en algunos lugares enseñan a desarrollar el tercer ojo, que la clarividencia, y te hacen mirar, ¿no? Que mirarle los pensamientos a las personas, que ven el aura, pero eso no sirve. Porque lo primero que tú tienes que ver es tu mundo interior. Y una vez que empiezas a percibirte a ti mismo tal cual es, una vez que ya empiezas a percibir cómo esa multiplicidad psicológica comienza a cogerte por dentro, un defecto como quiere, utiliza tu centro intelectual y no, si me cae tan mal esta persona, y comienza a sembrar pensamientos de odio, de negatividad, de venganza, pero cuando uno los percibe, ahí se da cuenta. Pero es imposible la autopercepción si tú no te empiezas a autoobservar a ti mismo, si tú no empiezas a darte cuenta y a reconocer y a comprender de que no tenemos una individualidad, que psicológicamente tenemos una multiplicidad, que somos muchos
seres que viven dentro de mí, los cuales tengo que empezar a descubrir y a sacar. Porque si seguimos así con esa multiplicidad, jamás vamos a lograr un centro de gravedad permanente, jamás vamos a lograr una integridad personal, jamás vamos a ser una persona realmente seria y responsable, a cumplir la palabra, una persona intachable. Eso es lo que se busca. La única forma en que nosotros logremos ser personas pero intachables es cuando vamos centrándonos y vamos eliminando toda la posibilidad de la diversidad psicológica. Y eso se logra con la autoobservación, un sentido maravilloso de la conciencia. Bien, Fernando, lo que dices pues suena bastante coherente, pero llevándolo a la práctica, ¿cómo sería? O sea, si alguien en este momento nos está escuchando y dice, bueno, quiero empezar, sería, no sé, y tú me corriges, ¿sería como la meditación o algo así? ¿O cuál? No, la meditación pasa a ser un segundo paso, más elevado. Esto es la cotidianidad. Que en la cotidianidad, por ejemplo, yo tengo que aprender a autoobservarme a mí en mis 5 centros, o en mis 3 cerebros, porque nosotros somos seres tricerebrados. El perro, el caballo, es un animal bicerebrado. Él vive en 2 dimensiones. Nosotros somos tricerebrados, tenemos 3 cerebros, vivimos en 3 dimensiones. ¿Ya? Los seres más elevados viven en 4 dimensiones y los más elevados en 5 dimensiones. Y mientras más se eleva el ser en la conciencia, más despierta, más percepción y logra esa polividencia que te decían antes, de la glándula pineal. Entonces nosotros estamos aquí atrapados en un mundo de 3 dimensiones, ¿ya? Somos seres tricerebrados. O sea, ¿qué quiere decir que somos seres tricerebrados? Que tenemos 3 cerebros. ¿Cuáles son esos? Mente, corazón y sexo. Esos son los 3 cerebros. De hecho, uno muere por tercio. Por ejemplo, un inválido. ¿Cuál cerebro se le murió? El cerebro sexual, que es el motor instintivo sexual. O sea, la persona no puede moverse, pero piensa y siente. Un demente. ¿Cuál cerebro de una persona loca? ¿Qué cerebro se le murió? El intelectual, pues. La persona se mueve todo, siente, pero no razona. No es capaz. Se le murió un cerebro. El esquizofrénico. La persona así, loca de emociones. Se le murió el cerebro emocional. Piensa, pero su cerebro emocional no le funciona. Está muerto. Pero sí se desplaza. Entonces uno va muriendo por tercios. ¿Entiendes? Entonces, esos 3 cerebros nos hacen dentro de nosotros tener pensamientos, sentimientos e intenciones. Y nuestros defectos psicológicos son entidades psíquicas. Son mente enrarecida, son personificación de los errores nuestros. Por ejemplo, si yo tengo antipatía por una persona, si me cae mal alguien, fulano de tal, o fulana no me agrada, voy creando un defecto psicológico de rechazo hacia esa persona. Y cada vez que veo a esa persona, ¡ay, ya llegó este tipo! ¿Quién dijo eso dentro de mí? Ese defecto, que creó esa antipatía dentro de mí. ¿Y cómo lo hace? A través del centro intelectual, pensando, ¡uy, está aquí de nuevo! Y a través del centro emocional, poniendo aquí un sentimiento de rechazo. Un antideseo, no quiero estar con esta persona. Y toma el centro sexual, que es el motor instintivo sexual, y gira la cabeza, no, me voy. Y se va de ese lugar. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, nosotros somos monigotes. Somos seres movidos por hilos invisibles que nos hacen pensar, sentir y actuar de determinada manera. Entonces, cuando la persona va comprendiendo esto, tiene que darse cuenta que tiene que poner atención a sus pensamientos, atención a sus sentimientos y atención a sus intenciones, a sus movimientos. Por ejemplo, a veces uno dice, no me dijo nada, pero con la mirada me lo dijo todo. Si ese centro motor, la mirada, wow, me cruzó y me atravesó con esos ojos de fuego que tiene. ¿Me entiendes? ¿Por qué centro ocupó ahí? Ocupó el centro motor instintivo sexual, o sea, el movimiento. Aquí con los ojos lo digo todo. Y siente esa persona esa emoción negativa. Entonces, cuando comprendo que tengo defectos psicológicos, que son una multiplicidad o que son legión, por eso en los libros sagrados se habla, vosotros sois legión. Nosotros somos legiones. Si yo no me doy cuenta que si yo no descubro mi legión interior, y no me doy cuenta que tengo una tremenda lucha y que todas estas luchas de Teseo contra el Minotauro, Perseo contra la Medusa, Perseo que se metió en el laberinto a cortarle la cabeza a la Medusa, ¿verdad? Y
lo hizo con un escudo que era brillante como un espejo. Y le dijeron, no mires a los ojos de la medusa, porque te va a hipnotizar. Entonces cuando lo miró, le puso el espejo, y los ojos de la medusa se reflejaron ahí. ¿Qué simboliza este espejo? La autoobservación. ¿Entiendes? Entonces todas las enseñanzas de esto, de la mitología antigua, son enseñanzas de qué tiene que hacer el hombre para enfrentarse a sí mismo. Nosotros tenemos una tremenda lucha contra sí mismo, pero si yo no me doy cuenta de esto, si no me doy cuenta de esta capacidad, de este como espejo para derrotar a mi medusa, cada uno tiene su medusa dentro de sí. Acuérdate que la medusa era un rostro de una mujer con muchas serpientes. Y es una serpiente en el fondo, que está representada en los libros sagrados por la serpiente que tentó a Eva. Entonces, la serpiente en el fondo, ese fuego descendente, esa fuerza que vive dentro de uno, siempre lo va a derrotar. Pero cuando uno ya tiene el escudo, cuando uno ya sabe que tiene que autoobservarse, cuando uno ya sabe que tiene que separarse de sus emociones y mirar sus emociones, entender de que es algo que la está moviendo dentro de mí, entonces ahí empieza a autoconocerse. Entonces, en la cotidianidad, voy caminando por la calle. Por ejemplo, voy caminando por la calle y veo un billete de 50.000 botado. ¿Qué hago? Lo recojo. Lo recojo. ¿Y por qué lo recogí? ¿Quién lo recogió en mí? Mi yo ladrón. ¿Es mío? ¿Me pertenece? ¿Qué pasa si el dueño del billete viene devolviéndose el camino buscando dónde se le cayó el billete? Yo no tengo que recoger nada en la calle. Si lo recojo es a través de mi yo ladrón, porque no me pertenece. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo veo un billete en el suelo? Porque claro, yo lo veo y dice, no, lo recojo yo, porque si no lo recojo yo, lo recoge el de atrás. ¿Sí o no? Y no solamente y al recogerlo, ¡uy, gracias a Dios! Chuta, gracias, porque con esto justo que me faltaban 50. No. Entonces, entender que la vida te va a ir poniendo pruebas para que vayan saliendo esos defectos psicológicos. Si uno se justifica, la justificación es el proceso intelectual de justificar el error. Estaba agotado y la vida me lo puso a mí, entonces me justifiqué. No, cuando uno ve un dinero botado en el suelo, debe pasar por sobre él sin ni siquiera mirarlo, porque no te pertenece. Y tener la fe, así, de que el dueño obviamente va a retroceder y lo va a encontrar. Si lo recoge el de atrás, es problema del de atrás, no es mío. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta en el fondo cómo la vida te va poniendo pruebas de diferente envergadura, de diferente naturaleza, entonces nos damos cuenta por qué antiguamente y siempre se ha dicho que la vida es una escuela. Es una ilusión. Es una ilusión que te va a ir probando a ti, ¿para qué? Para que salga lo mejor de ti. Pero tú no puedes sacar lo mejor de ti si no eres probado. No, yo nunca robo. Pero te pusieron un billete y lo recogiste. Sí, tienes el tío ladrón. ¿Te fijas? Entonces, en esa sutileza donde uno se está cayendo. Cuando uno va comprendiendo eso en el fondo, se va preparando y va trabajando todos los defectos psicológicos. La ira, el orgullo, son 7 los defectos principales. ¿Cuáles son? Lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula. Y están graficados en el cuerpo. Nosotros tenemos esos defectos están localizados con determinada fuerza en nuestra máquina humana. Cuando uno ya sabe eso, entonces empieza a estar más atento. A la pereza, por ejemplo. Hoy en día, lamentablemente, están formando una sociedad de perezosos. La juventud es súper perezosa. No, qué lata, no, yo me quedo aquí, están todo el día ahí pegados al celular, algunos ni se levantan de la cama ahí, pegados al celular. Entonces, esa inactividad es el yo de la pereza. Si yo comprendo qué es la pereza, si yo comprendo qué energía me roba, si yo comprendo qué me limita, y si yo comprendo cómo luchar contra la pereza, entonces ya empieza a cambiar mi vida. Y empieza a desarrollar la maravillosa virtud que se llama la diligencia. Ser diligente. Entonces, así igual con la codicia. Hoy en día, todo el mundo detrás del dinero, lo único que codicia para acá, vaya, con dónde gano más y todo, y resulta que se está desmoronando toda la economía del mundo. Ahí vamos a ver qué va a pasar con los codiciosos cuando ya la economía mundial se ponga más terrible.
La lujuria, ¿verdad? También hoy en día, lamentablemente, con los celulares, todos andamos con el proceso de pornografía ahí en los mismos celulares, porque nos atacan con imágenes de esa naturaleza. Entonces, hoy en día estamos siendo atacados por todos lados, pero para el inteligente y para el que sabe cuál es el verdadero sentido de la existencia, para el que comienza a autoconocerse, agradece todo esto. Porque mientras más esfuerzos tienes que hacer, más méritos vas a lograr. Entonces, si tú comprendes que la vida es un gimnasio y que saliendo por la calle puede estar en esos 50.000 o esos 100.000 botados ahí, y hay que tener fuerza, ¿verdad?, para pasar por sobre él y ni siquiera mirarlos. ¿Por qué? Porque si en el momento en que lo recojo estoy alimentando mi yo ladrón. Y así también si voy caminando por la calle y tengo mi pareja y soy casado y pasa una dama muy apuesta con ropa muy insinuante, ahí estoy luchando contra mi yo de la lujuria, porque mi yo de la lujuria va a querer, los ojos se van a ir mecánicamente, ¿verdad? El yo mirón. Pero si yo descubro mi yo mirón, me doy cuenta de que estoy mirando acá y que más encima voy cogido la mano a mi esposa, pero estoy mirando para el otro lado, ahí es donde empiezo a darme cuenta de lo que es la lujuria, el adulterio y todos los defectos psicológicos. Entonces, en el fondo, la existencia es maravillosa. Y uno tiene que ser feliz y agradecer estos momentos en los cuales uno lo van probando, porque todo esto va a ir forjando un ser humano muy fuerte dentro de ti, una persona muy consciente dentro de ti, y tú vas a poder aprovechar hasta lo peor. Por eso los maestros dicen, la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. O sea, si uno quiere luz para la vida, tiene que pasar por esas tentaciones. ¿Ah? Yo puedo decir, no, yo amo a mi esposa, yo soy súper fiel. Está bien, lo digo. Pero póngame una hermosa mujer pasando por mi lado, a ver si la miro o no. A ver si ahí pongo en prueba mi fidelidad. Ahí los maestros, los seres, me observan para ver dónde está mirando. ¿Es adúltero o no adúltero? El yo mirón mantiene el yo adúltero siempre vivo. Entonces ahí uno va descubriendo los trabajos. ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que trabajar? Y cuando me enseñan herramientas, cómo desintegrar eso, cómo eliminar y ahí voy recuperando la conciencia, voy recuperando voluntad y voy logrando un dominio personal que hasta uno mismo se sorprende. Oye, sí tengo fuerza de voluntad, sí lo puedo hacer. Pero porque lo demostré, porque lo hice. Bien, Fernando, la verdad es que es bastante interesante todo lo que mencionas, ¿no? Son muchos elementos, muchas cosas que lo ponen a uno a pensar. Y acá tomé un par de apuntes para hacerte un par de preguntas. Con la metáfora quizás del dinero o la lujuria y demás, hablas de unas pruebas. Sí. ¿Quién pone esas pruebas? Tu ser. O sea, uno mismo. Tu ser interior. ¿No? Porque en el fondo uno, ¿a qué vino aquí al planeta Tierra? ¿Cuál es el objetivo de la existencia? Esa es mi siguiente pregunta y es, ¿cuál es el verdadero sentido de la Claro, existencia? obvio. Esa es la pregunta básica. ¿Cuál es el verdadero sentido de la existencia? ¿Ser un buen profesional? ¿Ser un buen locutor? ¿Ser un buen periodista? ¿Ser un buen constructor? ¿Ser un buen arquitecto? ¿Ser un buen terapeuta? ¿Será eso? Yo quiero que antes que la respondas, y es apropiarme un poco de lo que me está pasando, pues mi mamá murió hace una semana y yo he venido pensando eso. Yo dije, pues se murió una de las personas que más amaba. O sea, te cuento eso para que lo relaciones quizás y me contestes. Y pensaba también con mi hermano eso y dijimos, ¿qué sentido tiene la vida? Pues porque se fue lo que más amábamos. Y pues han sido días durísimos. Pero sí queda esa pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, porque nosotros sentíamos que todo giraba en torno a ella. Y yo, como individuo, como ser humano, siento que fui el resultado de lo que ella hizo en mí. Es decir, gracias a ella, pues tengo un techo, con mi hermano, una familia, profesionales y demás, pero sí que hace sin sabor de, bueno, no pude devolverle todo. ¿Y qué sentido tiene la vida? O sea, uno a qué viene acá. Además, pues mi mamá, que parte de sus cualidades,
pues se fue de una manera muy inesperada. Entonces te comparto esto quizás como para que, no sé, si puedas, si alguien también que está escuchando esto y se siente identificado que perdió algún ser querido, porque es inevitable sentir que se va parte del sentido de la vida. Entonces, no sé. Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y un depresivo, ¿quién perdió? Se perdió. Su vida no tiene sentido. Y si a una persona con depresión tú le enseñas a que recupere el sentido de la vida, chao, depresión. No necesitas fármacos ni cosas aquí y allá. ¿Entiendes? Entonces, la humanidad completa está perdiendo el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca lo ha tenido. Uno real. Existen dos líneas. Nosotros siempre estamos sometidos ante dos líneas. Una es la línea horizontal y otra es la línea vertical. ¿Ya? Ambas forman cruz y hay un punto donde se cruzan y ese punto es el momento presente. En la línea horizontal nosotros encontramos todas las cosas del tiempo. Tiene un principio y tiene un fin. El año 0 cuando nací y el año cuando me morí, a los 50, 100, 70, lo que sea. ¿Tú crees que la muerte está destinada? Totalmente destinada. Pero tú la puedes trascender. Si trabajas. ¿Y quién trabaja dentro de sí? Nadie. ¿Quién trasciende la vida? Nadie. O sea, la muerte, porque nadie trabaja. Entonces las leyes mecánicas se cumplen. ¿Ya? Entonces, esta línea horizontal tiene un principio y tiene un fin. Todo lo que está ahí es del tiempo y es percebedor. Muere. Entonces, el profesional, el periodista, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. En algún momento. El constructor civil que está aquí sentado hablando, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. Todos nos vamos a morir. Cuando tú te mueras, tú pierdes todo lo de la horizontal. Solo te lleva lo de la vertical. ¿Y qué es la vertical? Tu nivel de ser. Lo que tienes dentro. ¿Y qué tenemos dentro hasta el momento? Tenemos una diversidad de individuos que lo único que quiere, uno quiere plata, uno quiere pasarlo bien, otro quiere mirar a las niñas, otro quiere bailar, otro quiere comer, ¿me entiendes? Entonces, no hay una comprensión profunda del verdadero sentido de la existencia. Cuando tú encuentras un verdadero sentido de la existencia trascendental, cuando tú le das trascendentalidad a tu vida, tú te enfocas en trabajar dentro de ti de una forma más seria y ardua. Pero si tú no encuentras el sentido de la vida, siempre vas a estar picoteando por aquí como las mariposas. Por aquí, por allá, por acá, y un ratito acá. Y sufre por problemas emocionales, por problemas de pérdida de personas, ¿no? Porque no comprendemos ni siquiera lo que es la vida. Porque no comprendemos ni siquiera lo que son las leyes de recurrencia. Las relaciones de pareja obedecen a procesos de recurrencias. Y las recurrencias tienen un principio y tienen un fin. Si tú te encuentras con una pareja, y tú tienes una pareja, esa pareja va a durar contigo lo que tenga que durar según la recurrencia que corresponde. Y esa recurrencia puede ser un mes, un año, 6 meses, 5 años, 10 años. Y uno vino aquí en la vida a darle trascendentalidad, significa a trascender las recurrencias, porque todas esas recurrencias son cosas mecánicas que pertenecen a la horizontal. Cuando ya uno pone ojo en la vertical y se da cuenta que el objetivo fundamental de la vida es subir el nivel de ser, subir el nivel de conciencia, por ejemplo, en el ejemplo que te daba del dinero, eliminar al yo ladrón, que se justifica en recoger lo que no le pertenece. Justificado ahí con todo lo que tú quieras. Tú elevas tu nivel de ser. Hay personas, por ejemplo, que tienen un nivel de ser de pordioseros y viven en la calle tirados ahí pidiendo limosna. Y tú puedes pasar todos los días y le das dinero y la persona nunca va a salir de ahí porque su nivel de ser es un nivel de pordiosero. Y puede tener hasta más dinero que nosotros guardados. Pero su nivel de ser es simplemente ser un pordiosero. Entonces tú eres lo que tu nivel de ser expresa en el mundo físico. Y lo que uno vino aquí no es a cambiar su nivel de saber. Porque nosotros nos preocupamos en cambiar nuestro nivel de saber al ir a la universidad, a estudiar, a leer un libro. Cambiamos el nivel de saber. Yo sé más ahora. No. Lo que uno vino a cambiar aquí es el nivel de ser. Lo que tú eres por dentro. Lo que se mueve dentro de esos 3 cerebros. Lo que piensa, siente y actúa en ti. Las intenciones que tú tienes. Hay muchas personas que
que, claro, te miran sonriente y buscan tu amistad, pero tienen una doble intención contigo. ¿Mm? Entonces, esa doble intención viene ocasionada por un nivel de sed bajo, porque la persona no es transparente, va con la trampa ahí, seduciendo, como dice el dicho, el hombre cuando quiere montar al caballo, primero lo acaricia, le da cariño, ahí lo monta, lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, es importante ir entendiendo cuál es el objetivo final de la existencia y entender los misterios de la vida y la muerte. Es un tema que podríamos tal vez algún día también tocar, hablar sobre la muerte, para comprenderla. Sí, no sé si quieras, pues para eso es el tema y nos queda tiempo, para eso es el espacio, hablar un poco sobre eso, ahondarlo. Como alguien que ha perdido, como en mi caso, un ser humano tan especial y tan cercano, ¿cómo encuentra uno algo positivo en una situación así? Y la audiencia también que nos está escuchando y pueda tener ese mismo sentimiento. Claro, mira, aquí hay una ley fundamental que dice que uno tiene que aprender a cooperar con lo inevitable. Hay que aprender a cooperar con lo inevitable, quiere decir que tú, con las cosas que ya no tienen solución, tienes que cooperar con ellas, porque si no, lo único que vas a hacer es autoflagelarte. ¿Mm? La muerte es inevitable. La pérdida del ser querido es inevitable. Ni por más que tú hagas, vamos a revivir a una persona que ya ha fallecido. ¿Mm? Entonces, son procesos de la vida. Cada persona tiene su hora de nacimiento y cada persona tiene su hora de muerte, estipulada, con minutos, segundos, en el instante preciso. ¡Pap! Ahí va a fallecer. Y eso está escrito en la mano. Por eso hay muchas personas que son capaces de leer la quiromancia y te pueden decir, tú vas a viajar, tú vas aquí, vas a tener aquí, te vas a colocar, vas a tener 3 hijos y van a morir más o menos a tal edad. Y hay unos que son más certeros y hasta te pueden dar hasta el año que mueres. Entonces, ¿por qué tiene escrito uno todo su destino en una mano? Porque el destino está escrito. Todos nosotros tenemos nuestro destino trazado. Pero uno vino a cumplir su destino o vino a trascender el destino. ¿A qué vino? Indudablemente a trascenderlo, porque si no, porque si vino a cumplirlo, entonces no hagamos ni un esfuerzo de nada, digamos que se cumpla nomás. Entonces está la vida fácil. Claro, está todo escrito así, que si voy a morir, que me muero. No, pues. O sea, potencialmente cada uno de nosotros tiene lo que se llama un libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío es la potencialidad que tú tienes de modificar tu destino, de luchar contra él. Porque si tú vas a morir a un determinado momento y segundo, ¿por qué mueres en ese instante? ¿Por tu conciencia o por algún defecto en particular? El que muere en un accidente automovilístico ebrio, ¿por qué murió? ¿Por su conciencia o por su yo borracho? Por su yo borracho. Por su yo borracho. El que muere en una cantina luchando ahí con cuchillo y lo mató uno al otro, ¿por qué muere? ¿Por su conciencia o por su yo peleador asesino? ¿Entiendes? Entonces, ¿quién nos lleva a nosotros al panteón? ¿Por qué muere uno? Uno muere por sus defectos. La conciencia aquí no vino a morir físicamente, porque la conciencia valora tener un cuerpo físico. Porque este cuerpo físico le sirve a uno para desenvolverse, para conversar, para establecer relaciones, para ayudarse, para aprender, para hacer obra. Porque uno vino a hacer una obra de ayuda al prójimo. Y sin cuerpo físico, entonces yo valoro el cuerpo físico. Pero uno muere por sus defectos. Y si yo muero por un defecto, si yo muero por el yo peleador, el yo iracundo que le gusta pelear en los bares, y yo elimino ese yo iracundo, ese yo peleador, yo me lo saco a mi naturaleza íntima, ¿moriré por eso? No. Trasciendo mi muerte inclusive. Si uno no modifica su nivel de ser, si uno no se saca esos defectos psicológicos, si uno no los desintegra, no los extirpa de su naturaleza íntima, y lo primario, si no los destensiona a mí mismo, la vida se va a cumplir mecánicamente. Tras, horario, fecha, minuto, segundo, murió. Entonces, sí uno puede modificar, inclusive en el momento de su existencia, de la muerte, siempre y cuando uno trabaje esos elementos que lo llevan a uno a la desencarnación. Son los yoes, son nuestras multiplicidades psicológicas, son los defectos psicológicos los que nosotros nos llevan a la muerte. Si uno elimina sus defectos psicológicos, uno trasciende su existencia. Entonces, por eso hablamos de lograr una trascendentalidad
del trabajo sobre sí mismo y encontrarle el sentido a la vida. Y ese es el sentido, trascender muchas cosas. ¿Hasta dónde va a llegar uno? Bueno, hasta donde se ponga el empeño, digamos, en cuanto trabaje. Si poco hago, poco trascendente, logré trascender. Pero si hago mucho, trascenderé más. ¿Me entiendes? Bien, y para cerrar el tema de la muerte, Fernando, ¿qué hay? Y esa es una pregunta bastante existencial que la gente se pregunta, y pues de acuerdo a tu área y tus conocimientos, ¿qué hay después de la muerte? Claro, para saber qué hay después de la muerte habría que saber primero quién muere. ¿Quién muere? ¿Quién muere en ti? ¿Quién muere en uno? Tres cosas mueren. Cuerpo físico, esto muere, se va al cajón, ¿ya? El cuerpo vital, o cuerpo bioplástico, o cuerpo energético, el cuerpo que le da vida al cuerpo físico, que es un cuerpo lumínico que algunas personas lo pueden ver, que sobresale así como 10 centímetros. Ese cuerpo etérico, ese cuerpo también muere. Y lo otro que muere en ti es tu personalidad. Es un vehículo energético que nosotros creamos aquí, que se forma dentro de los primeros 7 años de vida y luego se fortifica. Por ejemplo, la personalidad de un militar, acostumbrado a dar órdenes así, que lo obedezcan, y así me gritaban, así. Es fuerte. Pero la personalidad de un campesino, ahí arando su tierra, súper sencillo, no tiene una personalidad muy débil. Entonces, esa personalidad, ese cuerpo energético, que se llama personalidad, uno lo crea en cada existencia. Y eso uno lo pierde. Entonces uno pierde tres cosas: cuerpo físico, cuerpo vital y expersonalidad. Eso se va al panteón y eso en el fondo pierde. ¿Y qué no muere en ti? ¿Qué no muere? No mueren tus defectos y no muere tu conciencia. Eso continúa más allá. Por eso es importante trabajar internamente, porque tu cuerpo lo vamos a perder. Pero si tú trabajas tu conciencia, el mismo nivel de conciencia que tengas al morir, ese mismo tendrás al renacer. Entonces, en tu próxima existencia, porque nosotros tenemos varias, no solo esta, tenemos varias, en tu próxima existencia vas a nacer con el mismo nivel de conciencia que tuviste al morir. El nivel de conciencia solo se modifica aquí en el mundo físico, porque aquí están las pruebas, aquí está el escenario. Aquí es donde te miran feo, te insultan, o te tientan, te seducen, te ponen los billetes en el suelo. Aquí están las tentaciones, allá no. Entonces, todo el trabajo se hace aquí en el mundo físico. Y la idea es recuperar esa conciencia para que en el fondo eso que yo logre elevar, después lo recupere. Va a ser parte de mí, pero mi cuerpo va a morir, mi cuerpo vital va a morir y mi personalidad va a morir. Al momento de morir una persona, el momento en que cae desmayada, uno lo dice, está en un estado de catalepsia, que dura 72 horas. En ese estado de catalepsia, dentro de los primeros 5 minutos, la persona revive su existencia ante su conciencia. Y es increíble porque hay personas que han ido en avión, por ejemplo, y de repente el avión siente que se va a caer. ¡Ay! Empecé a vivir mi existencia para atrás rápidamente. No sé si has escuchado personas que dicen eso. Personas que han estado cerca de la muerte tienen esa experiencia retrospectiva de la existencia. Porque en el fondo, la vida nuestra es como una película. Y ahí empiezan a recoger el carrete. Y ante la conciencia va viendo todo lo bueno y lo malo que hay, todo lo bueno, porque en el fondo aquí uno tiene que rendir cuenta, quieran o no quieran, ¿ya? Entonces en esos 5 minutos uno vive un proceso retrospectivo de su existencia con el objetivo de entender qué hizo bien y qué hizo mal y lo compara con la misión que uno tuvo aquí, porque cada uno de nosotros tiene una determinada misión y la mayoría de las veces nosotros no salimos de la misión de la vida, nos desviamos. Después, dentro de las 24 horas, la persona es juzgada, pasa por un juicio interno ante su parte espiritual propia, ¿ya? Y ahí se le pesa a la persona. Nosotros somos pesados internamente para ver nuestros defectos psicológicos. ¿Cuántos defectos tenemos? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tan denso? Porque nosotros ingresamos a una existencia con un cierto nivel de densidad psicológica, ¿me entiendes el término? Densidad psicológica, y cuando uno muere lo vuelven a pesar internamente para ver qué tanta densidad psicológica aumentó. La mayoría de nosotros aumentamos nuestra densidad psicológica, o sea,
psicológicamente morimos más pesados de lo que nacemos. Porque no trabajamos internamente, porque no nos autoobservamos, porque no eliminamos nuestros defectos. Y luego, dentro de las 24 horas, pasa por un tercer juicio ante el Tribunal Supremo Espiritual. Y ahí ya se le ve a la persona peso, medida y número, porque eso es lo fundamental en todo. Se nos pesa las buenas y las malas obras, se nos ve la medida de nuestra energía y se nos ve el número de existencia. Y en base a peso, medida y número, se nos asignan a nosotros la posibilidad de regresar a una nueva matriz, de que nos ayuden internamente con vacaciones, dándonos fuerza para el trabajo interno, o simplemente ya nos toca descender a la infradimensión. Y la naturaleza va a hacer el trabajo que tú no hiciste. Porque aquí, si tú no eliminas tus defectos, no te preocupes, que la naturaleza lo va a hacer. Pero lo va a hacer en situaciones más difíciles, ¿no? En oscuridad, en sufrimiento. Entonces, uno está ante la posibilidad de trabajarse a sí mismo seriamente, realmente, ¿no? Tiene todas las potencialidades, pero lamentablemente muy pocas personas son las que realmente se dedican a hacer un trabajo de limpieza interior. Y ahí se va a ver concluido. Terminado esas 24 horas, esos 3 juicios, porque es igual que aquí en el mundo físico, cuando uno tiene un conflicto judicial, uno tiene un juicio, de ahí va a la Corte de Apelaciones, y después, tercera opción, la Corte Suprema. Entonces, tal como es afuera, es adentro, tal como es arriba, es abajo. Son leyes universales. Entonces, esos juicios uno también los vive, pero espirituales en eso. Entonces, el tercero ya es la Corte Suprema. La Corte Suprema, el veredicto de la Corte Suprema ya es definitivo y si te toca a ti ya descender a las infradimensiones o encarnar nuevamente, te hacen encarnar. La infradimensión es lo que llamamos popularmente el infierno. El infierno. Un día podemos hablar sobre las infradimensiones, sobre el infierno, dónde está, cuántas dimensiones tiene, cuántas leyes lo rigen, quiénes están ahí, por qué están distribuidos ahí. Y entonces tú dices es que la encarnación existe. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y en qué encarnan las personas? ¿En otras personas? Cada cuerpo físico es usado por una sola persona, por un grupo de conciencia. Tu cuerpo es tuyo y ahí no se mete nadie, porque tú eres un templo vivo. Claro, pero me explico, como que nace como un niño otra vez. Nace como niño otra vez, pues, claro, claro. ¿Por qué cree que llora el niño cuando chiquito? ¿Qué está diciendo? No, otra vez aquí, no, ¿por qué? Ese es el significado del llanto Ese del es niño. el significado del llanto del niño. Pero uno puede llegar al grado de conciencia de que tuvo otras vidas. Pero por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo me voy a acordar de que tuve otra vida, otra existencia, si ni siquiera me acuerdo qué desayuno tomé la semana pasada? ¿Qué ropa usé yo el mes pasado? Este mismo día, el mes pasado. ¿Con qué ropa andaba? No me acuerdo. Andaba desnudo. No andaba desnudo. Entonces, no acordarse no significa no haberlo hecho. Yo no me acuerdo de mis existencias anteriores, pero no significa que no las tuve. ¿Entiendes? Terminado esas 24 horas, ese tercer juicio, el ángel de la muerte se da 24 horas para cortarte el cordón de plata. Por él, el cordón de plata. Cordón de plata. Por eso que es importante a las personas que son difuntas esperar 3 días de velatorio. Y con esto del COVID, lamentablemente hay muchas personas que la han incinerado todo el otro día. El término salvado por la campana, ¿de dónde viene? Lo salvó la campana, porque antiguamente los enterraban con una campana. Porque algunos los desenterraban y resulta que no habían cumplido el ciclo de velatorio y la persona estaba viva. ¿Ya? Esas 72 horas, esos 3 días son fundamentales. Antes de esas 72 horas, el ángel de la muerte, que es una partícula nuestra, no alguien externo. Cada uno tiene su ángel de la vida y cada uno tiene su ángel de la muerte. El ángel de la vida es el que conecta el zoospermio con el óvulo y el ángel de la muerte es el que corta el cordón de plata. Cortar el cordón de plata te desvincula la psicología de tu cuerpo y ahí no tienes vuelta, tú no puedes entrar nuevamente a tu cuerpo físico. Y ahí la persona ya está muerta definitivamente. Pero pasó por esos 3 juicios y hubo una determinación, un veredicto. Ese veredicto de esa persona, por ejemplo, de reencarnar, aunque el término correcto es retornar a la Tierra a una nueva matriz, tener un nuevo cuerpo físico, puede ser mediato o inmediato. O sea, hay personas que están muriendo y están naciendo.
prácticamente muy... Y hay otras que puede que nazca en 100 años más, 1000 años más, 50 años más. Eso es inmediato. Eso lo ven ellos saben cómo, cuándo, dónde. Bien, Fernando, pues bastante interesante y muy existencial el tema, demasiado. Bien, pues lamentablemente cuando los programas son así de buenos el tiempo pasa súper rápido. Espero vuelvas, por favor. Aquí estamos a la disposición. Hay bastantes temas por ahondar. Igual nos quedan 5 minutos y estos 5 minutos, igual como abrimos siempre el programa, lo cerramos de la misma manera. Y es, si quieres decir algo más, recordar, muy importante el tema del libro, es www, ¿sí? Donde se puede escalar. Ah, sí, pero aquí es Sí, porque lo mencionaste el triple W, que nosotros en Chile decimos W. ¿www dicen acá? Sí. Ah, www, o sea, www.libroautoconocimiento.cl, todo junto. Y ahí ustedes descargan. A mí me gustaría que las personas descargaran el libro de autoconocimiento, hojearan ahí los títulos, el índice, y pidieran, no, me gustaría que hablaran de tal tema. Y lo tocamos, lo profundizamos, y si nos hacen preguntas y en directo, mejor todavía. O sea, mientras más interactivo sea esto, mejor, esa es la idea. Entonces, esto es para las personas que en realidad sienten como un llamado interno, digamos, de mirar más allá de la cotidianidad. Y de entender y darse como meta de, oye, en realidad, ¿a qué vine? ¿No? Porque claro, uno, no sé, se casa, tiene hijos, tiene labores, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar esto, pero son cosas que se dan mecánicamente. Pero si uno ya empieza a mirar a nivel macro, si uno logra mirar por sobre eso, pero después de todo, ¿qué? Porque ahí se van muriendo las personas. La gente se va muriendo y, bueno, ¿cuál fue el objetivo fundamental de la existencia? Entonces, encontrar el sentido fundamental, trascendental de la existencia es encontrar el tesoro más maravilloso que uno puede encontrar. ¿Y el propósito de las personas puede ser diferente? ¿O compartimos un mismo propósito? La labor, la tarea que cada persona tiene es diferente, como aquí en la Tierra, pero el fin último es el mismo. ¿Y cuál es el fin último? Trascender, liberarse. ¿Ya? Inclusive, ¿te acuerdas que nosotros conversamos de lograr inclusive aspectos de casi inmortalidad? ¿Ya? Por eso, porque claro, uno dice, pero ¿cómo inmortalidad? Hablar de tan profundo. Pero, ¿por qué muere uno? Lo dijimos, uno muere por los defectos. Si tú te sacas los defectos, en el fondo el ángel de la muerte lo que viene es a sacarte de ti esos defectos psicológicos, pero si tú ya no tienes, entonces ahí los maestros dicen, oh, muerte, ¿dónde está ahora tu aguijón? Porque no hay... Si el ángel viene a sacarte esa oscuridad dentro de ti, pero tú ya no tienes oscuridad, ¿a quién sacar? Si no hay a quién sacar. Ahí los aspectos más elevados. Tremendo. Bien, Fernando, como te decía, nos quedan 5 minutos, no sé si quieras pues alguna invitación o algo. También les recuerdo pues que la próxima semana se estará publicando quizás durante el transcurso de esta una charla, un taller Sí. que va a tener Fernando en la biblioteca municipal sobre el miedo, ¿no? Claro, ahí vamos a tocar sobre el miedo, qué es el miedo, cuáles son los niveles de miedo, cómo se gesta el miedo, de dónde nace el miedo, cómo elimino el miedo, cómo comprendo el miedo. Claro, porque si yo te digo, ¿qué es el miedo? Yo le pregunto a 10 personas diferentes, ¿qué es el miedo? Y todos me van a dar características del miedo, pero no me lo van a definir. Bien, bien. Entonces ahí la idea es definirlo y entenderlo y darse cuenta de que uno tiene que eliminar su miedo. Viviendo con miedo, en el fondo, uno no sirve para nada. Ok, esa es la invitación pues para la próxima semana, que desde Leer es mi cuento pues hacemos la invitación. Y ahora sí, Fernando, te dejo con estos 5 minutos para, como bien te digo, si tienes alguna otra invitación, ya saben dónde descargar el libro, totalmente gratuito. Y, o si quieres cerrar con algún tipo de reflexión o algo más, pues los micrófonos son tuyos. Bueno, no, como sintetizando un poco, explicando la importancia del autoconocimiento. En realidad, yo puedo saber mucho de matemática, álgebra, geometría, trigonometría, puedo saber mucho de español, la tildación, los párrafos, todo.
Pero si yo no conozco quién soy por dentro, si yo no sé en realidad cuál es el verdadero sentido de la vida, si en realidad hay un vacío existencial en mí, si yo no conozco los misterios de la vida y la muerte, entonces camino por la calle de una forma mecánica, autómata. Entonces, el objetivo es ese, y la invitación es esa. Estamos aquí con toda la disposición de tocar el tema que las personas nos pidan, y con mucho cariño aquí vamos a ahondar en eso. Invito a todos los que nos escuchan a que descarguen el libro Autoconocimiento, como les dije, lean el índice y nos pidan por WhatsApp, ¿lo vamos a repetir? Sí, claro, de hecho estaba revisando y bueno, muy a mi pesar no hay mensajes, pero si a alguien le interesa para un próximo programa, para otra próxima visita de Fernando acá a Leer es mi cuento, pueden escribir al 314-289-0651, 314-289-0651. Igual esto lo vamos a subir en las páginas de la Alcaldía Municipal. Quizás se me ocurre en este momento con 5 temas y que la gente por medio de la interacción escoja el tema. Entonces lo podemos tratar bien sea aquí o en la biblioteca. Fernando, por lo que lo conozco y por lo que me ha comentado, está muy dispuesto a la gente, muy dispuesto a brindar su conocimiento, lo cual pues le agradezco. Y bueno, pues ahí estaremos en contacto con la audiencia, por supuesto. Y ese es el WhatsApp, 314-289-0651, para definir algún tema y para eso estamos acá y Fernando pues con toda la disposición. Claro, y reiteramos la invitación, es para el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, el El próximo miércoles a las 4 de la tarde, ¿sí? Exactamente. Sí, se publicará el viernes quizá, entre mañana y el viernes se hace la publicación oficial, la invitación. Perfecto. Entonces, ese taller es bien interesante. En realidad, cuando uno comprende que todos los defectos psicológicos tienen una raíz en el miedo, que cualquier problema que uno tenga en la existencia estuvo el miedo detrás, entonces se da cuenta que la importancia de descubrir su propio miedo, ¿no? El miedo es absolutamente paralizante, es un frío, es falta de fuego, es un ahogador de la conciencia. Entonces, aquí siempre nosotros estamos ante la disyuntiva de actuamos con amor o con miedo. Y lamentablemente la mayoría de las personas actuamos con el miedo. La idea es aumentar ese fuego interno que se llama amor. Eso es. Bien. ¿Algo más por decir, Fernando? No, yo creo que ya estamos. Muchas gracias. Solamente agradecer esta maravillosa oportunidad que me han dado. Y bueno, y agradecer también a las personas que nos escuchan o que nos puedan ver más adelante en las otras redes donde vamos a subir esta grabación. Y reitero mi invitación total para poder tocar cualquier tema y responder las preguntas que las personas necesiten. Muchas gracias, Susana. No, Fernando, a ti por compartir todo ese conocimiento. Tremendo el libro. Debo confesar que todavía no he empezado pues, a leerlo de fondo debido a la situación que he estado atravesando. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo, por estar acá. Y bueno, pues creo que de esta manera le damos cierre al programa del día de hoy. Son las 10:33 del 19 de octubre, se acabó el año. Ya viene Halloween y sí, todas esas cosas. Tenemos que hablar en algún momento también del tiempo, ¿no? Parece... el tiempo es un temazo. Bien, ahí está el WhatsApp, las redes sociales para que nos escriban, para que, bueno, si alguien quiere saber más sobre Fernando o algo, lo pueden escribir a ese WhatsApp o no sé si... Sí, ¿no? Sí. Hay que escriban y... También acercarse a la biblioteca. Y nada, agradecerles de verdad a toda la audiencia, a Jenny, al director de la emisora, el padre Francisco, muchas gracias. Nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere, con otro programa más y con un invitado más. Muchas gracias. Feliz resto de día a toda la gente que nos escuchó el día de hoy.